La política, así como la gestión pública, por supuesto, es muy compleja. Tiene muchísimas dificultades. No todos los que han introducido en la actividad política han salido bien, exitosamente. ¿Por qué? Porque es muy compleja. Aparentemente es muy fácil. Cualquiera puede ser político, cualquiera puede ser autoridad, pero en la gran mayoría han fracasado. ¿Pero por qué han fracasado? Sencillo, porque no conocen las reglas, las normas, las formas, los procedimientos, los rituales, y no conocen la política. Y la política está conformada por varios factores. Un factor importante, al margen de la legislación, al margen de la historia, al margen de la doctrina, es el poder. El poder es la materia prima de la política. Por lo tanto, los que quieren tener éxito en la política deben saber cómo funciona el poder. Hay varios hombres que han estudiado cómo funciona el poder. Por ejemplo, Platón, por ejemplo, Nietzsche, por ejemplo, Foucault, por ejemplo, Weber, Robert Dahl, Pareto, Mosca. Bueno, hay una cantidad enorme. Hegel, por ejemplo, uno de los inspiradores de Carlos Marx, han estudiado cómo funciona esto del poder público. Se han roto la cabeza prácticamente tratando de descifrar cuál es la forma, cuáles son las normas, cuáles son las leyes, cómo se expande, cómo se constriñe, cómo se contrae, cómo se traslada, y cuál es la dinámica, la dinamización del poder y por qué se convierte en una especie de afrodisíaco que lleva a la muerte a los que poseen. Bueno, entonces hay un libro de David Owen sobre la enfermedad del poder. Es sobre el mal de Hubris o el síndrome de Hubris, donde estudia a varios personajes interesantes. Yo les recomiendo este libro porque habla acerca de por qué algunos hombres son atrapados con el poder y mueren con el poder. Es muy interesante, una investigación realmente fabulosa. Y se trata de un médico. Esto es interesante porque se trata de un médico que fue parlamentario en Gran Bretaña durante muchísimo tiempo y por lo tanto tiene mucho conocimiento académico y experiencia para hablar sobre el particular. Bueno, yo quiero hablarle a usted acerca de por qué algunos fracasan y por qué algunos tienen éxito. La gran mayoría de las personas que se introducen al poder o a los espacios de poder fracasan. ¿Por qué? Porque sencillamente no conocen las normas, no conocen cómo funciona el poder. Reitero, una de los factores de todo el andamiaje de la política es el poder. Hay muchos más, pero el poder para mí es uno de los más importantes. No saber cómo funciona el poder es no saber cuál es la materia prima de la política. Maquiavelo recomendaba conocer justamente esto que él llamaba entresijos, conocer los detalles, los vericuetos del poder para tener éxito cuando se ejerza la política. Y este consejo va para todos, va para los ejecutivos, como para los legislativos, como también para los interpeladores o los grupos de presión, que yo llamo, o los grupos fácticos también que dice la sociología política. Entonces, yo creo que hay que saber estos elementos. Van a aparecer, han sido electas varias personas como nuevos en la política. La gran mayoría, hablando de Yacuiba y del Chaco, son nuevos de paquete. O sea, son personas que no conocen ni siquiera mínimamente cómo funciona el poder. Por lo tanto, si ellos no se hacen asesorar y si no se preocupan por conocer estos factores que son trascendentales, están condenados al fracaso. Están condenados a pasar desapercibidos, como la gran mayoría de las autoridades que han pasado, o a fracasar. Algunos han pasado sin pena ni gloria, y otros han fracasado rotundamente en su intento de querer ejercer el poder. Mi recomendación es hacerse asesorar, contratar personas que conozcan, que sepan, para que los guíen, para que los enseñen. Y otro consejo es que aprendan, lean, investiguen, averigüen. Ahora la internet nos facilita muchísimo de conocer bastante información académica, muy bien trabajada, muy bien consolidada acerca de lo que significa el poder y cómo funciona el poder. Eso es literalmente un misterio, pero hay hombres que nos pueden ayudar muchísimo a entender cómo funciona el poder.